Señores, bienvenido, buenas noches, como cada sábado a su espacio, despacho informativo de la periodista Jenny Jiménez y este servidor Rafael Delio Gómez, que en breve se incorpora nuestra querida Jenny Jiménez. Bien, iniciar con una frase, como decían antes nuestros mayores: en buena mano está el pandero. Y uno hace referencia a esas frases que utilizaban nuestros mayores para referirse cuando alguien estaba seguro de lo que estaba haciendo, cuando alguien estaba preparado para ocupar una posición, para hacer algo. Y lo decimos porque a veces uno va a instituciones, tanto públicas como privadas, y hay gente como que no está preparada para el puesto, hay gente que no recibe un entrenamiento mínimo de atención al cliente, de gestión de atención al cliente. Y este país necesitamos mucho aprender. Todos los días es para aprender, para prepararnos, para orientar a la gente. Y desde cualquier posición que usted le ocupe hacerlo con entrega, con amor, con cariño, con dedicación, con pasión. No importa si usted es un conserje, si usted es una persona de seguridad, si usted es un alto gerente, si usted es un funcionario del Estado, no importa. Siempre lo que a usted le toque hacer, hacerlo, reitero, con pasión, con dedicación, con esmero, con entrega. Porque al final, como dicen ahora los muchachos, al final del día es lo que va a marcar su trabajo y es lo que va a hablar por usted. Hace un tiempo, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, me enseñó esta frase hace ya más de 10 años. Yo tengo 18 años impartiendo docencia en UTESA y en otras universidades. Y la frase es la siguiente: tenemos que aprender a ser estrellas en vez de salir a buscar estrellas. Muchas empresas hoy día tratan de salir a buscar estrellas y se olvidan del personal que tienen, de sus colaboradores. La idea es saber cómo construir sus propias estrellas para iluminar un buen camino en el quehacer. Así es. Y iniciamos con pues las principales informaciones de la semana, que son las informaciones que nosotros le vamos a brindar a ustedes. Y estas son las principales de la semana: la situación financiera del SENASA, ¿verdad? A pocos días de que el partido Fuerza del Pueblo hiciera un cuestionamiento sobre la situación financiera del Seguro Nacional de Salud, SENASA, el doctor que dirige la entidad, Santiago Jacín, salió en defensa de la entidad a través de un comunicado de prensa donde establece que en el año 2019, la entidad manejó, a través de los servicios que ofreció, 24.279.000 millones de pesos para del año 2019, y en el año 2024, haciendo una comparación, 60.274.000 millones de pesos para un incremento de 148%, según establece el doctor Jacín. Pero lo cierto es, uno no sabe si es verdad que existe una situación financiera en el SENASA. Pero desde hace un tiempo hay muchos médicos y clínicas que no están tomando el seguro SENASA. O sea, usted va a consulta con un especialista, un diabetólogo, un neurólogo, un médico del corazón, cardiólogo, y resulta que ese médico no coge el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, sino otra ARS. Entonces, hay una situación con el SENASA. Lo que uno espera es que esta situación se corrija y que la gente, el pueblo que tiene ese seguro, pueda acudir a cualquier tipo de
de médico sin ninguna situación. Y en otro orden, otras informaciones, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, aseguró que el inicio en la próxima de esta semana ya del 100% de las instituciones que harán un cambio en el esquema de entrada y de salida. Según el ministro Sigmund Freud, el MAP ya ha establecido, ¿verdad?, los horarios en más de 68 instituciones públicas para la implementación del nuevo horario. El nuevo horario que se estableció ya, entrarían a las 7:30, a las 7 de la mañana y saldrían a las 2:30 de la tarde en el primer turno. Esto en el segundo turno entrarían a las 3 de la tarde y saldrían a las 9 de la noche. O sea que se ha dividido en estas 68 instituciones en dos, los horarios de entrada para varias instituciones. Ahora bien, estuve conversando con una persona que trabaja en una institución pública y me dijo, actualmente yo entro a las 7:30 y salgo a las 4 de la tarde. Si me cambian, yo tendría que salir a las 5 de la mañana de mi hogar, y si me ponen en el horario de la tarde, yo entraría o llegaría a mi casa a las 11 de la noche. ¿Qué resulta? Que la mayoría, y diríamos que más de un 70-80% del empleado público no tiene vehículo y viven bastante retirados de las instituciones que trabajan. Imagínense ustedes, la mayoría de las instituciones públicas están en la feria, están ahí, hay varias que están por ahí por frente a Palacio Nacional. Entonces, cuando usted le hacen el cambio, realmente ahí es un problema de movilidad para las personas. Y este cambio lo hizo el gobierno para tratar de mitigar un poco el problema del tránsito en el Gran Santo Domingo. Recuerde que a veces tenemos tapones de hasta 2 horas en las principales intersecciones. Y con relación a eso, también entró en vigencia un giro a la izquierda en el Gran Polígono Central. Hay un video por ahí que lo explica un joven, voy a ver si se lo podemos compartir con ustedes, donde él explica cuáles son las intersecciones en las cuales no se puede girar a la izquierda. Y la gente tiene que tomar un tramo más, ¿verdad?, y girar entonces en U para poder coger la vía que originalmente tenía. Vamos a ver cómo se mejora esta situación, porque de verdad que la situación del tránsito es un caos en este país, principalmente en el polígono central. Y cuando hablamos del polígono central estamos hablando de gran parte del Distrito Nacional, la avenida 27 de Febrero, la Máximo Gómez, la Kennedy, todos esos sectores por ahí, la gente tiene el grito al cielo. Y en otras informaciones importantes, en esta semana ocurrió un incendio que se produjo la tarde del pasado miércoles en Casa de Campo, específicamente en Catcana, donde destruyó varias villas, ¿verdad? En esa localidad, los bomberos y las autoridades realizan las labores de levantamiento para determinar qué provocó ese incendio que afectó con varias villas de Casa de Campo y Catcana. Y en otras informaciones importantes, el representante de la ONU en el país dijo que el 90% del territorio de Puerto Príncipe lo ocupan las bandas haitianas. Eso no es de extrañar, porque eso no es una noticia nueva. Sabemos que poco me lo encuentro. Yo me imaginé que el representante de la ONU en el país nos iba a decir que el 90% del territorio haitiano lo ocupan las bandas, no la capital haitiana. Pero bueno, si él dice que es la capital haitiana, vamos a creerle que es la principal, Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde más del 90%, según sus informes, lo ocupan las bandas haitianas. Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿se fueron los kenianos?
¿Qué están haciendo los kenianos en Haití? Porque hasta donde sabemos, los kenianos siguen ahí, más de 700 efectivos militares de Kenia, a través de un acuerdo, están en Haití. Entonces, ¿qué es lo que están cuidando? ¿El Palacio Nacional o lo poco que queda del Palacio y algunas que otras instituciones? Entonces, Haití es un problema no solamente para nosotros como vecinos de la República Dominicana, sino para toda la región. Y como nosotros hemos reiterado aquí en otras ocasiones, en otros programas, la ONU no ha tomado, como dicen en el campo, el toro por los cuernos para tratar de pacificar ese país y sobre todo de desarmar las bandas haitianas. Ahí es donde radica el gran problema, el desarme de las bandas haitianas. Canadá ha mirado para otro lado, que tiene gran responsabilidad en esto. Estados Unidos también, la Unión Europea, o sea, que son los principales que tienen que asumir el problema haitiano. Y ya para irnos en otras informaciones, un poco curiosas e interesantes, la ex Miss Universo, Amelia Vega, anunció que está embarazada de nuevo. O sea, que hay una frase que dice, llenaos y multiplicaos la tierra. Yo creo que Amelia Vega y Al Horford, el esposo de ella, se han tomado eso muy en serio, porque sería el 6º niño que tendría la pareja. Aunque yo tengo un amigo, Frank Kranwinkel, sí, Frank Kranwinkel, apellido Kranwinkel, no sé, ahora no recuerdo si es Frank Kranwinkel, que él tiene 10, él quería tener 12, como la tribu de Israel, él tiene 10, es de la congregación, creo que es catecúmeno él, así es que, óyeme, donde quiera, 12 son 12, 10 son 10, pero bueno, 6 son 6, y yo le doy gracias a Dios porque tengo 4, pero bueno, así es. En breve, más de Despacho Informativo, y se integra con nosotros nuestra jefa de cariño, Jenny Jiménez. Continuamos. Gracias, señores. A partir de este momento, Jenny Jiménez, una servidora, se integra a este despacho informativo. Rafael Delio Gómez estuvo con ustedes en la primera parte y en este momento vamos a conversar con un hombre que le trae una novedad a la República Dominicana y a gran parte del mundo. Rafael Delio Gómez lo decía y con mucha razón que poca gente ha escrito sobre del tema y también haciendo la comparación, porque va desde lo sublime hasta lo ridículo que fue la era de Trujillo. Darío Tejeda, que es un doctor en filosofía y en letras, está con nosotros para hablarnos de este tema, que es un especialista en historia y con el libro La crueldad alegre. Es un tema que se refiere a la era de Trujillo y con él vamos a hablar de lo que fue, digamos, uno de los puntos del iceberg de Trujillo, que digamos que empezó eso que en estos últimos años han hecho los narcotraficantes, que es buscar gente que le escriba, el aloa al jefe. Recibimos a Darío, que es un dominicano como usted y como yo, pero que ha estado muchos años viviendo en Estados Unidos, está en el país y ha puesto este libro a circular. Le damos las gracias, Rafael Delio Gómez y Jenny Jiménez. Nos encontramos en este bloque. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. A ustedes, un placer compartir este espacio. Bueno, hay que empezar preguntando de dónde sale un nombre que es La crueldad alegre, la música y el poder. ¿Cómo se alternaban la música y el poder? ¿Y por qué usted? Primero díganos, antes de hablar cómo se alternan la música y el poder, Rafa tiene el libro en las manos en este momento, ¿cómo surge un libro de Darío Tejeda? ¿Cómo sale este libro, La crueldad alegre? Porque no se puede ver. Sí, gracias Jenny por esa pregunta, me permite decir el origen del libro. Ajá. Yo comencé a estudiar la manera en que un régimen político utiliza la música, utiliza el baile, utiliza el canto como un recurso de su poder. Y para eso me concentré en la dictadura de Trujillo, que como sabemos son regímenes, el de él es parte de los regímenes de fuerza, de violencia. Totalitario.
regímenes sangrientos, donde resultaría extraño que se pueda hablar de que usa recursos que no sean violentos o que no sean los de la fuerza. En ese sentido, la música, por ejemplo, el canto, el baile, no son recursos violentos, no son recursos sangrientos. Es sublime. Son recursos, puede decir sublime, sutiles, son recursos no violentos. Entonces, es interesante notar de qué manera un régimen de fuerza utiliza recursos que no son de la fuerza, que no son violentos, para afianzar su poder. ¿Y el nombre le surgió a usted o alguien lo ayudó a madurarlo? Es La un crueldad nombre- alegre. La crueldad alegre es una traducción de un concepto en francés. Hay un filósofo francés que se llama Clément Rosset, Bernard que él Rosset. tiene, su planteamiento es que la alegría, la música, el canto, el baile son, ¿verdad?, Manifestación. de alegría. Que la alegría es resultado de una conciencia del ser humano sobre la tragedia. ¡Oh! Y las dictaduras son, regularmente, se conciben como tragedias. Hay que irse muy al pensamiento Regímenes- griego, ¿eh? Exactamente. Entonces, cuando tú adquieres conciencia de la fatalidad, de la crueldad, del dolor, tú te aferras, busca la alegría porque es lo natural del ser humano. Eso es una válvula de escape, podríamos decir, entonces. Clément Rosset, como filósofo, dice que no es, a lo trágico no es para huirle, sino para afrontarlo. Y que la Tú tragedia y la comedia van de la no mano. tienes ni que olvidarlo, pero tampoco huirle. Afróntalo. ok. ¿Cómo? Agárrate de la alegría. Pero realmente la alegría ante la tragedia, la música que siempre, siempre es parte de los grandes regímenes dictatoriales, es como el pan y el circo, es como un poco el circo romano. Te doy tragedia y en medio de la tragedia te doy alegría. Bueno, pues lo interesante de esto es que si tú tomas la tragedia y la alegría como si fueran dos caras de una misma moneda, Ajá. lo curioso es que una no existe sin la otra. Y que también en el teatro está la risa y el llanto. Exactamente. Y el yin y el yang. En la vida realmente es así. Lo típico es la combinación, la manera, eso es lo singular, la manera en que se combinan ambas cosas dentro de un régimen político, que como fue la dictadura de Trujillo. De ahí es que viene el nombre de la crueldad alegre, porque el trujillato se divertía, era un régimen de mucha diversión. Los A mismos costa del de- régimen Aquellas grandes fiestas que hacían. se divertían, Ahora, pero Darío- también divertían al pueblo. Darío, Pan yo creo que Trujillo... y circo, ¿verdad? Ajá. Se divertían, para ellos el poder era placer, Sí. pero también procuraban darle placer Sí. a la sociedad Da- como un modo sí. de ¿qué? Es de mantenerla dormida, De adormecida. generar lealtad, Sí. de atraer Simpatía. legitimidad, simpatía, de ganar Tolerancia. adeptos, o sea, como una manera de afianzar consolidar Sí. su poder. De Darío hay que decir que tiene especialidad en estudios caribeños, maestría internacional en estudios de las Antillas Mayores y posgrado en Historia y Geografía del Caribe, licenciado en Ciencias Políticas. Darío, usted ha hecho mucho de investigador enfocado en política, cultura, música y todo lo demás. Dígame una cosa, ¿usted toca algún instrumento, Darío? Para complementar. Bueno, yo comencé a estudiar guitarra Míralo y ahí. a estudiar clarinete. Clarinete. Me he concentrado realmente en el mundo académico, como investigador, como escritor, y esa ha sido desde mi adolescencia que empecé a hacer teatro. ¿También hizo teatro? Y a escribir ¿Quién eran sus poesía. profesores de teatro? Tenía profesores en los clubes culturales en aquel tiempo, en mi pueblo, San José de Ocoa, yo soy ocoeño, y entonces tenía allí, en la adolescencia ingresé a un club que se llamaba el Club Avance Ocoeño. Ya. Mire, Y entonces ahí empezamos a hacer teatro, yo era parte del grupo de teatro. Volviendo al libro, aquí hay una parte que me resulta... Hablando del personaje del dictador, y hay una pregunta. Un lobo estepario, Estepario. estepario, Exacto. ¿a qué se refiere con el lobo Estepario. y estepario? Ok, El lobo estepario es también el título de una novela famosa, pero no voy a entrar en eso. Pero es una pregunta, si Trujillo era un lobo estepario, o qué más decía ahí, o es para contraponer la idea de Trujillo como un llanero solitario, para decirlo en Que no palabras lo más era, populares, no lo era, Darío. o si era un ser social, que es el punto de partida de mi planteamiento, porque hay que diferenciar entre el dictador y la dictadura. El dictador es una persona, pero la dictadura es un conjunto
Y es un sistema, es un régimen. ¿Y para usted qué era? ¿Un lobo solitario o era un No, social? era un ser gregario, era un ser social Muy gregario. que se Granjeaba a lo mejor. de hecho, él fue producto de la sociedad, de la propia sociedad. Ya. Que en aquellos tiempos los sectores poderosos clamaban por un hombre fuerte, ¿Todavía? por un hombre fuerte. Y gran parte de la sociedad clamaba por un hombre fuerte. Hoy día estamos en 2025, hay mucha gente que clama por un hombre fuerte. Trujillo, Sí, uno ha oye, escuchado de- Darío le iba a decir Trujillo. Y ta- Uno ha y escuchado esta- muchas veces, aquí se hace falta un Y Trujillo. estamos hablando de casi un siglo después de que él asumió el poder en el 30. Entonces, era un ser gregario, un ser inserto dentro de su sociedad, pero dentro de un sistema, él era la cabeza del sistema. Pero no era, sí. no era la cabeza, los brazos, los Sí. pies, no. Ese régimen tenía muchos ojos, muchas orejas, tenía muchas bocas que hablaban. Era un pulpo. Entonces, estamos hablando de un régimen, un sistema, y podía, fíjate, Trujillo podía no ser el jefe de Estado, y no significa que el régimen se iba a A caer o que Trujillo lo veían, finalizó, Darío, como un dios, un semidios. por el culto a la personalidad el culto a la que se le persona. hacía. ¿Su música era así realmente? Bueno, gran parte de la música que se compuso en la era loas. ¿Y quién fue el que más compuso música? Ahí, en la eso era mismo te Trujillo? da la idea de lo que yo hablo, que tenía muchas bocas, muchos oídos, muchos ojos, porque yo encontré en una antología musical de la era de Trujillo 189 autores que escribieron loas a Trujillo. Dios mío, ¿y cuáles son los que, Ciento- trascienden? ¿Cuáles son los que no? Los que no. Lo que no. Porque casi la gran mayoría, no voy a decir todo, hay que ser... 189 dominicanos escribieron música para Trujillo. Para el régimen. para el régimen. régimen general. Pero hay que decir claramente que no todos, o sea, no puedo decir que el 100% de los músicos cantaron a Trujillo, pero si te digo 189, ¿cuántos eran los músicos, los compositores en aquel Doctor, tiempo? doctor, La inmensa mayoría. Pero habían 189 compositores, eran muchos Bueno, en la pero época. ahí están los nombres. Ahí están, qué parte el del- libro están todos esos nombres. Las grandes figuras de la música dominicana, gran parte de ellas, le cantaron al régimen, desde los sinfónicos hasta los populares. Dios mío. Y aquellos que eran contra el régimen, que también utilizaron el arte, la música, para denunciar, para atacar, ¿están en el libro? Pero claro que sí, porque así ¿Y como están te dentro de digo los 189? que la música se usaba como recurso de poder, lo usaba el poder establecido y los contrarios también, que tenían un nivel de poder, que yo le llamo en el libro el contrapoder, El lo que se contrapeso, sí. opone. Pero esa música circuló, esa música se escuchaba. Pero ¿O era clandestina en el régimen? La de los Contrarios. contrarios. Se escuchaba muy poco en el país. Donde más se escuchaba era en el exterior. Oye, ¿Por qué? eso. Porque en el exterior estaban los exiliados. Y aquella música que Y sí tenía podían doble sentido, escucharla. pero que iba en contra del régimen. Esa era, digamos, había cierto cuidado, porque yo te voy a poner un caso. La miseria es el título de un merengue, muy conocido y ¿Qué? muy pegajoso. Ese no se tocaba aquí. Sí, se tocaba. Y se sonó muchísimo en la era de Trujillo. ¿Y quién tocaba ese, si usted recuerda? Es un merengue trujillista, pero sus letras hablan de la miseria. Que él Entonces saca al la pueblo. gente lo interpretaba como si fuera una crítica al régimen. Pero el merengue en realidad lo que está diciendo es que es una carta de un sobrino, un tío, que le dice, que está fuera del país, que le dice que no venga para acá, o sea, para el extranjero, porque aquí la miseria está acabando. Entonces, donde está acabando la miseria es en el exterior. no aquí. Pero cuando la gente oye, la miseria está acabando, cree que es aquí y lo reinterpreta. Hay una cosa interesante que se ha dado con varios temas musicales que se llama la reinterpretación o la resignificación. Ocurrió también con el tema de Desiderio Arias. Dice Desiderio Arias. Desiderio Arias que es dice? un... Un hombre de Dice artes- Desiderio Ajá. Arias. Él lo sabe. Sí, más o menos, yo lo recuerdo. Desiderio Arias es un canto de loas a Desiderio Arias, pero fue compuesto antes de 1930, es decir, antes de Trujillo ser presidente. Oh. Cuando Desiderio Arias era aspirante a ocupar la jefatura del Estado. Pero ¿qué ocurre? Que Desiderio Arias fue asesinado por el Trujillato un año después de Trujillo establecerse en el poder. Entonces el tema, los seguidores y admiradores de Desiderio Arias lo toman. Impulso. Y entonces, bandera para y el continuar el legado. régimen también lo toma
porque aquel que lo escuchaba era porque simpatizaba o admiraba Darío, a un opositor, sí. y eso ya le daba una connotación de música de contrapoder. Sí. Darío, había un lenguaje político. político, y usted mismo creo que lo dice en sus libros, en su libro. La crueldad alegre en la era de Trujillo, hablando de la música. ¿Cuáles eran palabras sonoras en las canciones para endulzar el oído del dictador? Todas las palabras que todos conocemos, Benefactor. el benefactor, el generalísimo, Trujillo el Grande, El Trujillo Grande. el caudillo. Eso era pensando en Carlos, en Alejandro el Grande, me imagino que le decían eso. Sí, bueno, Alejandro Magno o cualquier gobernante, pero el grande es el grande. ¿Cuándo usted empezó no a el escribir este pequeño. libro? Yo empecé hace 12 años. ¿Y qué lo motivó a escribir este libro? Lo mismo, yo soy un estudioso de la política, de la cultura, de la filosofía, y entonces yo soy estudioso de la música, y como tal me interesó el tema de cómo se puede desde el poder utilizar la música para reforzar un dominio del pueblo. Ese fue mi... O sea, para usted Trujillo utilizó la música como un instrumento de manipulación del pueblo. Claro, claro. Y para ensalzar y legitimar su régimen, su Legitimar poder. el régimen. Ahora, para usted, Pero también tres lo usa, escritores. también lo usa la oposición para buscar sus propios fines también. Vamos a irnos a una pausa Sí, vamos a una para pausa. que estamos conversando con Darío Tejeda, creador y autor de La Crueldad Alegre, Música y el Poder. Cuando vengamos, vamos a hablar un poco de aquellos escritores que estuvieron muy de frente con el régimen. La crueldad alegre es el tema del libro del escritor Darío Tejeda, que es doctor en filosofía y letras, y nos convoca en este momento porque es un libro que él ha venido a presentar a la República Dominicana. Estamos hablando de él y antes de la pausa le preguntábamos 2 o 3 escritores, Darío, que fueran los más sonoros en la época y que estuvieran los que más gozaran del régimen y los merengues que más se bailaban, porque sabemos que Trujillo tenía grandes salones al estilo patio español, ¿verdad? Bueno, él utilizó y creó también El patio espacios, español. pero también utilizó lo que ya existían para la época. Cuando él llega al poder, sí, en Santo Domingo las élites dominantes tenían clubes sociales. ¿Y dónde estaban esos clubes? Regularmente en la zona colonial, en la parte histórica de Santo Domingo. Por En ejemplo, la allí- casona vieja donde estaba, que ahora es la Cancillería, ahí había un baile, un centro No, de baile. estaba la Cancillería, esa era Su la casa. hacienda Ramfis. La hacienda era. Esa era la hacienda Ramfis donde un tiempo vivió el propio Trujillo. Por Después cierto. se mudó de ahí, pero ahí estaba la hacienda Que Ramfi fue general a los 4 años, yo creo. Coronel a los 4 años, general a los 8 años. Por Dios. Dígame 1 o 2 nombres de autores que fueran muy famosos. De letras. Ajá. Luis Alberti, que fue la gran figura musical del poder en el campo de la música popular. ¿Y ese hombre lo ensalzamos? Sí, claro, pero lo que pasa es que estos músicos, Fue un bastión del régimen para sostenerlo. estos músicos fueron muy apoyados por el régimen. ¿Y económicamente le pagaba bien? Muy apoyados en todos los sentidos. Muchos de ellos disfrutaron Se lo mimaba. becas para estudiar, eran contratados. Y Brito le escribió al régimen. No, Eduardo Brito era un intérprete, no era músico, pero era un intérprete. Y él no le cantaba al régimen, al contrario. ¿Y el intérprete que más le gustaba a Trujillo, cuál La era? muerte de Eduardo Brito fue acelerada por el trujillazo. Sí, hay que recordar. Él tenía ciertos problemas, pero de todas maneras seguía cantando, y en algún momento en la radio, en entrevistas que le hacía, empezó a decir que el país estaba mal y que se estaba gobernando mal, que iba por mal camino, y entonces lo encerraron en el manicomio, que era realmente una cárcel de Nigua. ¿Cuál fue? Donde murió, le aceleraron la muerte. ¿Quién no quiso cantarle al régimen? Billo Frometa, que tuvo que verse obligado a vivir fuera del país porque su orquesta fue contratada en Venezuela, en Caracas, para hacer una fiesta de fin de año. Pero su orquesta se llamaba Santo Domingo Jazz Band. Eso fue en 1937, pero el año anterior, en 1936, le habían cambiado, el régimen le cambió el nombre a la ciudad de Santo Domingo y le puso Ciudad Trujillo. Wow. Cuando llegó a Venezuela, las autoridades trujillistas le dijeron, no, pero ya su orquesta no puede llamarse Santo Domingo Jazz Band.
porque la ciudad se llama Trujillo. Ciudad Trujillo, entonces tiene que ser Ciudad Trujillo Jazz Band. Ay, Dios mío. Entonces, quienes lo contrataron al hotel dijeron, no, eso no se puede. Así Eso no es. se puede. Entonces crearon otro nombre que fue Billo Happy Boys. Billo Happy Pero Boy. como no salió como Ciudad Trujillo, entendieron que eso era ¿Cómo se un llamaba el otro rechazo. nombre? Billo Happy Boys. Ah, Entonces, Billo, Prometa, Billo. Billo Como Happy el chico, Boys. como el chico Billo feliz. Exactamente. El chico feliz. Ajá. El Billo Happy Boy y los Happy Boys. Aquí, Bien. ajá. Entonces entendieron que usted rechazó ponerle el nombre de Trujillo. Ah, Pero usted no Andarapo. puede volver al país. Y Oh. se quedó para siempre en En Venezuela. Venezuela. en la clandestinidad. Y se convirtió de hecho en la principal figura de la música popular en Venezuela del siglo XX. Wow. No hay disputa. Todos los venezolanos saben que es así. que es Así así. es. Pero él fue uno de ellos, entre otros, que no se adhirieron al régimen, pero que representan. De hecho, Billo Frometa grabó un LP completo en contra del régimen. De rabia. Una producción completa. Completa, en Y el contra del Leviatán político. ¿Trujillo? el Leviatán en el Estado, el propio Trujillo con su séquito. Usted menciona acá, don Darío, al pianista Rafael Solano, que narra una situación ocurrida durante un baile y también con un coronel apellido Moreta en San Cristóbal. Aparentemente él amenizaba esa fiesta. O sea que no solamente en estas intervenciones del generalísimo, como le llamaban, Rafael Leonidas Trujillo, sino que, como usted plantea, que sus militares de alto rango también utilizaban a los músicos de la época, en este caso a Rafael Solano, es uno de los pianistas más trascendentales de nuestro país, para amenizar fiestas en diferentes partes del país, en este caso en San Cristóbal. Sí, es que el Trujillato, el régimen, tenía muchas orquestas. Muchas. La voz dominicana tenía 25 conjuntos musicales. Ahora, eso era una estructura de poder articulada. Había 7 orquestas, había 10 tríos. ¿Qué? Eso era Una maquinaria. Eso era una maquinaria de poder, De poder. sonoro, como llamamos, el poder sonoro de la dictadura. Ahora, no hay estadística, Darío, de cuánto gastaba el régimen en música, en Pero cultura. hay algunas Ajá, estadísticas. sorpréndanos. Por ejemplo, a el régimen le pasaba $25,000 mensuales. Y a precio de hoy, En aquel Dios momento. mío, el a dólar está precio de 59. hoy- a precio de hoy se acerca a los 10 millones mensuales. Que era mucho dinero para ese tiempo. ¿Cómo tú puedes sostener un emporio mediático tan poderoso? Oye, la voz Y dominicana, además traía a los mejores referentes de la la voz música. dominicana no tenía competencia en todo el área del Caribe. Dios mío. Y en América solamente 3 países más podían tener un emporio de esa magnitud. Países grandes, Brasil, Ajá. Argentina y México. Petán. Chile, al Perú, Colombia, ninguno de esos podían tener un emporio de esa magnitud. La voz dominicana tenía en aquellos años 32 extensiones ¿Y telefónicas. cuánto gastó Trujillo en la Feria de la Paz para la hija Angelita, para hacerle en música, en instrumento? Solamente en el vestido de ella se gastaron $80,000 de aquel tiempo. Solo en el vestido. Ahora imagínate tú. Ahí estuvo la creme de la creme en esa fiesta. Ahora, Darío, hay que decir que Angelita hizo esa fiesta porque ella fue enviada a la coronación de la reina Isabel II, y cuando ella llegó allá se volvió loca. Ella dijo, no, pero yo quiero una coronación igual. Bueno, pidió Y cuando a su llegó papá aquí, que quería eso y la coronó Angelita primero. ¿quién era el santiaguero de gran estirpe musical? No, si vamos a Santiaguero tenemos que hablar de varios, porque por ejemplo Juan Francisco García era la máxima figura de la música sinfónica dominicana. Ah. Pero también está Julio Alberto Hernández. La también sinfónico artista y dominicana, popular. o la artista dominicana que volvía loco por su elegancia y voz a Trujillo, ¿quién era? La hembra. Es que Trujillo no se adhería a una sola voz, a una sola mucha artista. tenía. Realmente el gran protagonista musical de la era no fue ni siquiera el propio Trujillo, fue Petán Trujillo. Petán, ¿cómo tu Petán pudo, que es un hombre bruto, tosco, cómo el pudo? El poder, querida, el poder. Y además Petán se daba a muchas mujeres a través de esa música. Bueno, ya esos son otros tantos. Y artista internacional que vino aquí, que volviera loca a Trujillo. Uf, si la voz dominicana en 18 años firmó 442 contratos de artistas extranjeros y agrupaciones. Millones de pesos le daba. 442 en 18 años.
23 contratos promedio, 23 por año. Yo Y imagino eso podía ser, un contrato podía ser una orquesta completa, por ejemplo, Dios mío. como la de Luis Alcaraz, un gran artista Sí. mexicano, o como la de una Libertad Lamarque, por ejemplo. Nos vamos diciéndole, yo imagino que Trujillo quiso traer aquí en algún momento a ¿cómo se llama? El Frank Sinatra. Frank Sinatra me llegó a la mente. Usted puso este libro a circular, ¿verdad que sí? En la República Dominicana. Sí, ¿Y el está de libro venta lo dónde? editó el Archivo General de la Nación, y el Archivo General de la Nación lo vende también. ¿Cuántos capítulos tiene? No está organizado por capítulos, por secciones. ¿Va a haber otro pero libro? Hay un segundo libro que viene, porque no todo encontré tanto que no todo cabía en este. Y si la gente lo quiere conseguir, tiene que En el ir. Archivo General de la Nación. Está en despedimos. Amazon porque ellos te van El a... Archivo General de la Nación. Qué gusto, qué gusto. Gracias, doctor. Gracias, hemos llegado al final. La crueldad alegre, especialista en historia, doctor en filosofía y letras, Darío Tejeda. Gracias por estar con nosotros. Cuando vuelva a la República Dominicana, aquí lo tenemos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Chao, chao.